Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Hebreos capítulo 1, versículo 1 hasta el 2, 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros necesitamos tu palabra para entender. Si no, estaríamos dando palos de ciego. Y necesitamos no la palabra del Antiguo Testamento, esa solamente estaba dando testimonio del que había de venir. Si nos necesitamos es la palabra de tu Hijo, porque ¿a quién iremos si solamente Él tiene palabras de vida eterna? Que tu Espíritu Santo obre hoy en nosotros, en cada persona que vino por primera vez, en todos los viejos que estamos aquí reunidos en tu nombre, en todos los que están conectados por internet. Padre, que la palabra nos queme, nos traspase, no nos deje igual, que nos atropelle, que nos llene de poder, que nos llene de sabiduría, que nos llene de justicia, que nos llene de santidad, que nosotros entendamos cuál es el propósito para vivir para ti. El propósito de vivir para ti no es la ley de Moisés, no es una conducta intachable, porque ya nos mostraste que ninguno puede. Nosotros necesitamos es la santidad que proviene de entender la palabra de Jesús para usar esta vida para lo único que vale la pena, para el reino de los cielos. Obra en nuestro ser, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues muy emocionante comenzar Hebreos, ¿no? Eso va a ser delicioso, delicioso. Mi recomendación: lea Hebreos en diferentes versiones. Bueno, hoy hablamos del Salmo 45 en medio de la alabanza. Nosotros cerramos la alabanza con el Salmo. Yo no sé si usted se da cuenta de cómo funciona el culto en Palabra Viva.
En el Nuevo Testamento no dice cómo hacer el culto. En el Antiguo Testamento especificaban hasta el material de los zapatos del sumo sacerdote, estoy exagerando. Especificaban todo, cuánto, qué medida, cuántos gramos de mirra, cuántos gramos de incienso, cuántos gramos de caña aromática, cómo tenía que ser el aceite, cómo tenía que sacarse, cómo se tenía que hacer la harina para el pan de la propiciación, de qué material tenía que estar hecha el arca del pacto, con cuántos gramos, con cuánto oro, cómo tenía que estar recubierta por dentro, por fuera, cómo eran los ángeles, de qué material se hacía las telas para poder entrar al templo, todo, hasta lo mínimo para que los israelitas no se desviaran. Hay un fenómeno entre los israelitas y los teólogos modernos, y perdóneme si a usted les gusta que hable de los teólogos, pero es que como yo estudié teología, como dijo José Martí, yo he estado en el vientre de la bestia y la conozco desde adentro, ¿sí? Yo también he sido religioso, también he sido, me importa 5 Dios, también lo he sido. También estuve husmeando en diferentes, buscando la verdad, ¿sí? Pero nada me convenció, solamente uno me convenció. ¿Quién? Jesús. Y primero me convenció la persona de Jesús que la palabra de Jesús, porque yo leí los evangelios solamente por cultura general, por leer un libro. Y cuando me encontré, menos mal que la persona que me regaló los que vienen por primera vez, un Nuevo Testamento. Por eso nosotros regalamos un Nuevo Testamento, entregamos un Nuevo Testamento. Dije que no me gusta la palabra regalo. Entregamos un Nuevo Testamento. ¿Sabe por qué no me gusta la palabra regalo? Porque no es un regalo. Ese Nuevo Testamento que usted recibió, a nosotros nos ha costado la vida. Y queremos que usted también la tenga. Por eso entregamos el Nuevo Testamento. Yo empecé a leer el Nuevo Testamento y conocí a Jesús, la persona, viéndolo como un personaje histórico, y me impactó hasta los huesos. No había leído de nadie así. Hasta ese momento me encantaba Julio César, Alejandro Magno, Guillermo Tell, William Wallace. Me gusta la gente que es héroe, que entrega la vida por una causa y que la cree y que la vive hasta el final. Y Gengis Khan, bueno, nunca había leído una persona así. Y lo increíble es que Jesús no conquistó un territorio, no tuvo un ejército, no escribió un libro, no hizo una campaña heroica de una gesta de coger un territorio y hacer una construcción. Pero su reino es reino eterno. Yo no lo había visto. Imagínense, 2000 años después nosotros estamos entregando la vida como lo hicieron los gladiadores que peleaban en el circo romano. No sé si usted sabe, en el circo romano ser gladiador era un orgullo. O sea, eran los campeones del circo. Entienda que los campeones de hoy en día son campeones de la política, del circo, pero no son campeones de verdad. Compare siempre, mire cómo es que Dios está hablando. Entonces, esos campeones, ¿sí? ¿Vio la película Gladiador? Revela un poco lo que es. Se paraban frente al emperador, al César, y les decían: César, ave César. Y imagínense todo un estadio gritando, porque el César les había dado el pan y el circo, entonces todo el mundo estaba de acuerdo con el César. No veían más allá, no veían lo que estaba pasando en el gobierno de los emperadores corruptos. ¡Ave César! Todo el estadio crujía. Los que van a morir te saludan. Quería decir, entregamos nuestra vida para divertirte y para divertir a todo este pueblo que nos está mirando, para que ellos te adoren a ti. ¿No entendían los gladiadores romanos con el emperador, que era un títere malvado, corrupto, y nosotros no lo estamos entendiendo en la vida de fe? Nosotros no estamos saludando a César, nosotros estamos saludando al Dios verdadero. Y le decimos: Señor. Es más, lo podemos llamar por su nombre: Jesús. Los que mueren por ti te saludan. Entiéndelo. Y no es para buscar la honra de un mequetrefe, sino para buscar la honra del único que es digno. El único, entiéndalo, no hay otro.
Por eso nosotros no somos seguidores de Julio César, ni de Carlomagno, ni de Alejandro Magno, ni de Gengis Khan, ni de ningún político, de ninguno, ni de ningún pensador, ni de ningún filósofo, ni de ninguna corriente doctrinal. No somos luteranos. Si a usted le preguntan, ¿ustedes de qué corriente doctrinal son? Digan, no, nosotros no. No, la Virgen Santísima nos libre de falsas doctrinas. Nosotros, ¿sabe por qué la Virgen Santísima? Porque ella es una imitación de una persona de verdad creyente en lo que es, y que entregó su vida. Pero no le pedimos a la Virgen, es un chiste. Después, ay, ya se volvió un católico. Bueno, entonces nosotros decimos, nosotros no tenemos ninguna corriente doctrinal, nosotros creemos es en Jesús. Jesús no es una corriente doctrinal, bruto reformado. Bruto deformado. Estoy tomando un ejemplo, podría decir bruto religioso, o bruto protestante, o bruto carismático, o bruto, lo que quiera. Coloque ahí la denominación que quiera. Usted no entendió que nosotros no somos de una corriente doctrinal, que nosotros creemos es en Jesús. Y si una corriente doctrinal, la que sea, no lleva a Jesús, esa corriente doctrinal es ¿qué? Falsa. No importa que sea la mamá de los pollitos. Yo estoy estudiando el seminario porque me toca enfrentarme a los bautistas allá en Katmandú. Y dice que son, pero no tengo temor, porque es más, sin estudiar, yo les digo, sentémonos y estudiamos el libro de los Hebreos y ya todas las corrientes doctrinales se van a tener que doblegar y arrodillar ¿ante qué? Ante la palabra, si ellos son justos. Si son necios, por eso les digo que los ancianos no pueden ser necios. Si son necios, me tacharán y me clasificarán como Satanás, porque así lo hacen. ¿Saben cuándo? Cuando les afecta el bolsillo. No, cuidado, eso es falsa doctrina, porque les está tocando es el bolsillo, o porque les está destruyendo toda la mentira que dijeron y quedan en evidencia. No ante mí, ante la palabra. Eso es lo que es tan fuerte cuando nosotros damos el seminario. ¿Usted no tomó el seminario? Lo siento, yo no lo vuelvo a dar aquí en Colombia. Si quiere tomarlo, vaya a Cuba, lo espero en Cuba. Porque en Cuba en mitad de año voy a decir, bueno, esta semana, no esta vez, pero voy a decir, esta semana vamos a dar el primer semestre de la voluntad de Dios aquí en Cuba. Todos los que quieran venir del mundo van a tener que ir allá a escucharlo, porque ya no tengo tiempo, es una cuestión de tiempo. Yo tengo, perdóneme que esté hablando de mí, pero si yo estoy aquí parado, pues me toca explicar todo lo que estamos haciendo. Con la guerra de Gaza, a mí me afectó profundamente. Yo creo que casi hasta el borde, o sea, el Señor me llevó hasta el borde con lo de la guerra de Gaza, porque estoy viendo el cumplimiento de los tiempos. Y ahí tomé la determinación de la segunda parte de Palabra Viva, ¿sí? Ese fue el hecho. Aunado a que personalmente estaba en unas crisis, entonces me encantó. Bueno, el libro de los Hebreos es un libro escrito ¿para quién? ¿Para quién fue escrito el libro de los Gálatas? ¿Para quién fue escrito el libro de los Efesios? La carta. ¿Para quién fue escrita la carta de los Romanos? ¿Para quién fue escrita la carta de Timoteo? ¿Para quién fue escrita la carta? Entiende que la mayoría de cartas, el título es ¿a quién fue dirigida? Entonces nosotros, aunque nos sirve la carta 2000 años después, tenemos que entender que esta carta fue escrita para un público especial. ¿Quién? Los hebreos. Fíjese que no dice carta a los judíos, porque los judíos son una expresión mínima del pueblo de Dios. El pueblo de Dios eran 12 tribus. ¿Por qué no hablamos de los rubenitas? ¿Y por qué no hablamos de los manasitas? ¿Y por qué no hablamos de bueno, usted se sabe todas las tribus? Rubén, Gad, Manasés, Benjamín, Leví, Judá, de todas las tribus no se habla. ¿De quién se habla? De los judíos. ¿Y por qué se habla de los judíos? Porque la salvación viene por los judíos. O sea, el Mesías, el que Dios había prometido desde la mujer, desde Génesis 3, ese Mesías prometido, Dios dijo durante todo el camino, va a venir por medio de Noé, va a venir por medio de Sem,
Va a venir por medio de Abraham, va a venir por medio de Isaac, va a venir por medio de Jacob, va a venir por medio de Judá, va a venir por medio de Isaí, va a venir por medio de David, va a venir por medio de Salomón. Bra, 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 bra. Llegó por la Virgen María. Le acabo de hacer el spoiler de todo el Antiguo Testamento. Esa es la historia que está aquí relatada. Para que cuando apareciera Él, los israelitas que no tuvieran duda, no tuvieran duda. Y cuando Él se presentó, ¿qué hicieron los israelitas? Ay, ¿no dudaron? Todo el tiempo, como la mamá que le dice, oiga, que va a quedar embarazada, oiga, que va a quedar embarazada, oiga, que va a quedar embarazada, que esos tipos con los que están dando no son, que la van a engañar, oiga, y entonces la otra al rato aparece y mamá, ¿qué? Y ahora el lío. ¿Entiende? Cuando le dice, oiga, que para que sí señora, que cómo no, que si le hizo daño, ¿para qué comió? Sabiendo que el agua moja, ¿por qué no se arremangó? Dios todo el tiempo, como una madre a sus hijos, como una gallina a sus polluelos. Eso es lo que le dice Jesús frente a Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntaros como una gallina a sus polluelos? Pero ustedes, ¿qué? No quisieron. Ahora ¿saben qué? Chupe Guadalupe hasta que yo vuelva. Hasta que yo vuelva, los judíos no se van a arrepentir. Sépalo. Hasta cuando Dios no vuelva por segunda vez, los judíos van a seguir siendo enemigos junto con el mundo. Pero ¿saben qué? Lo peor no es un enemigo del mundo. Lo peor es un enemigo de la casa. Por eso le duele tanto a Dios. Por eso le duele tanto a Dios los judíos. Lea los proverbios, lea los salmos, lea los profetas y lea el Antiguo Testamento. Todo el tiempo dice Dios quejándose. Que usted sabe, ¿no? Dios no se queja como una vieja cantaletosa, como un hombre cantaletoso. Ahora me toca modificar todo mi parlamento porque mi sobrina me imprecó, me dijo, es que tú utilizas frases machistas. Pues imagínese, yo fui criado en un mundo machista, no en una casa machista, no en un país machista, no en una sociedad machista, en un mundo porque el enemigo de Satanás es ¿quién? La mujer. Tenga eso en cuenta. Y entienda por qué en nuestra iglesia las mujeres son más columnas que los hombres. No por la capacidad, porque la mujer es más espiritual y causa vergüenza. La mujer es más sensible, la mujer es más valiente, la mujer es más fuerte, la mujer es más guerrera. Un tipo deja a los hijos botados, una mujer normalmente no, como la gallina a sus pollitos. Y da la vida. Oiga, respete a su mamá, hónrela y ámela. ¿Sí? Ámela, entiéndala. No sea desgraciado con su mamá, ni con su papá tampoco. Es el cuarto mandamiento. Bueno, estoy hablando del pensamiento del libro de los Hebreos para entenderlo. Se llama el libro de los Hebreos porque jamás los judíos fueron solo judíos. Después tomaron ese nombre, después. ¿Saben cuándo tomaron ese nombre? Con el Evangelio de Juan. Fíjese que Juan jamás dice el pueblo de Dios, o jamás dice las tribus de Israel, o jamás, bueno, puede ser que lo diga, pero no hablando del entorno social. Juan siempre dice ¿qué? Por eso el Evangelio de Juan no lo quieren. Juan dice siempre los judíos, y los judíos dijeron, pero si Juan es judío, dice sí, pero ya no de ellos. Sí, Juan es judío. ¿Usted qué es? ¿Usted es indígena? ¿Usted es negro? ¿Usted es árabe? ¿Usted es español? ¿Usted es, bueno, aquí también vinieron alemanes y también vinieron holandeses y también vinieron chinos antes? Y bueno, ¿usted qué es? ¿Entiende que en América tenemos una raza muy bonita? Porque en cuanto a raza se está cumpliendo lo que dice el Evangelio. Nosotros somos uno solo. Ya no hay judío ni griego, ni europeo, ni americano, porque tenemos sangre de todos.
Tenemos sangre negra, tenemos sangre indígena, tenemos sangre de europeos. Esa es la que menos me siento orgulloso, perdónenme los europeos. Tenemos sangres de todos, ¿sí? No sé si usted vio que Residente, el de Calle 13, para hacer una serie de Netflix, le hicieron una prueba de ADN para ver de dónde venían sus genes. Y lo llevaron al mundo a buscar los principios de sus genes. Estuvo hasta en cerca donde vamos, estuvo hasta en Mongolia, porque tiene, aunque él es puertorriqueño, tiene sangre mongol. Y entonces él empezó a identificar, dentro de ese periplo, empezó a identificar por qué muchas cosas que reaccionan de él tienen ese sentido. ¿Por qué a usted le gusta la leche agria? ¿Por qué en la costa les gusta tanto la leche agria, el suero costeño? Porque en Medio Oriente se come eso. Los mongoles hasta se embriagan con un destilado, un fermentado de la leche. Ahora se van a fermentar leche en la casa. ¡Ay! Por eso tenemos todos esos sabores, por eso tenemos toda esa cultura, por eso podemos cocinar de una manera más especial que todo el mundo. Porque tenemos toda esa herencia genética dentro de nosotros, los colombianos. Bueno, esta gente era hebrea, quienes están escribiendo es hebreos. Y esos hebreos no son todos los hebreos. El libro está escrito para los hebreos que habían recibido al Mesías, que habían creído en Jesús. Como ellos creyeron en Jesús, entonces hay un cambio absoluto. Vamos a verlo si alcanzamos a hacer. Hoy vamos a ver todo el libro. Pero ellos tuvieron un cambio absoluto en su ser. No dije en su mentalidad, en su ser. Más o menos lo que usted experimentó cuando estaba en su religión, la que sea, y conoció de Jesús. Ese es el cambio. Me cambió la vida. Pero en esta época ellos están sufriendo muchísima persecución. Ojo, el libro de los Hebreos fue escrito antes de la caída del templo. ¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué estoy tan seguro de eso? Ese dato ni siquiera lo dicen en los libros, pero yo estoy absolutamente seguro. Porque en Hebreos, no sé si es capítulo 8, Hebreos capítulo 9:9, después lo veremos cuando veamos 9:9, pero por ahora les adelanto. Lo cual es símbolo, vamos a ver desde el 8. Dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan, está hablando en tiempo presente, se presentan ofrendas y sacrificios, están hablando del culto del templo de Jerusalén, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia a los que practican ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Quiere decir que cuando el autor del libro de los Hebreos está escribiendo Hebreos capítulo 9, versículo 10 con su mano, en ese momento el templo de Jerusalén todavía está de pie. Hasta el año 70 el templo fue destruido, pero nosotros no decimos el año 70 porque antes de destruir el templo, en el año 65, Vespasiano rodeó la ciudad de Jerusalén porque se rebelaron, porque como estaba el cuento del Mesías ahí tan fuerte, de Jesús, el verdadero Mesías, los sacerdotes levantaron otro Mesías. Tan desgraciados. Tenían miedo de que los romanos vinieran y acabaran, han leído los evangelios, ¿no? Tenían miedo de que los romanos vinieran y acabaran con el templo de ellos. Pero como el Mesías, Jesús fue tan impresionante, impactó tanto al pueblo y la gente comenzó a convertirse después de muerto y resucitado al cristianismo, los sacerdotes se levantaron contra la iglesia, comenzaron a perseguirla. ¿Sabe quién es uno de los mayores perseguidores de la iglesia al principio? Pablo de Tarso. Y este hombre tenía un celo y un anhelo por la verdad y por la religión y por el judaísmo, que se fue a perseguir a todo el mundo. Dejó todo lo que hacía para dedicar su vida a perseguir a esta nueva secta, los del camino.
Es que leer Hechos es muy bonito. Vamos a perseguir a los del camino. Bueno, la iglesia oficial, la religión judía, la religión israelita empezó a perseguir a la iglesia cristiana, aunque la iglesia cristiana pertenecía en ese momento a todo el ambiente judío, a todo el ambiente israelita. Y entonces empiezan a perseguir a la iglesia y como seguía creciendo y el mensaje del Mesías no paraba, cogieron a un tipo que era un sedicioso, ese sí era un sedicioso contra Roma, y lo apoyaron y armaron una revuelta. Roma se puso furiosa, fue y rodeó la ciudad. Jerusalén era un lugar inexpugnable, era difícil conquistarlo. Imagínense, el Imperio Romano que había derrotado a todos los de la región del norte de Europa, había derrotado a todos los enemigos, a los griegos, a los egipcios, a los ingleses, a los alemanes. No pudo, sino 5 años batallando contra los judíos, vencer Jerusalén, porque era una ciudad muy bien fortificada. Y fuera de eso, al lado de Jerusalén, hacia atrás, estaba el palacio de Herodes, que era Masada, que ese sí era inexpugnable. Bueno, para conquistar Jerusalén 5 años. Y cuando entraron, porque los sacerdotes judíos, ¿sabe qué pasó con los sacerdotes judíos? O sea, los saduceos, los mismos sediciosos que ellos apoyaron, los mataron a todos, porque querían quedarse con el poder de la ciudad. Imagínense una ciudad en manos de los fascinerosos, eso era horroroso. Lo que cuenta Josefo en la historia de los judíos es terrible. Las mujeres decían, bueno, hoy nos comemos a tu hijo y al próximo mes nos comemos al mío. Imagínense el grado de presión social para que las mamás mataran a sus propios hijos. ¿Eso es lo que está pasando hoy? Bueno, y se los comieran. Ese era el grado en los 5 años de sitio de Jerusalén. Cuando entraron los romanos, acabaron con todo, arrasaron el templo, pero en Hebreos está el templo de pie. En Apocalipsis está el templo de pie. En Romanos está el templo de pie. En los evangelios está el templo de pie. Perdónenme, señores científicos bíblicos y teólogos, todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en el siglo I, máximo hasta 30 años después de Jesús, máximo. De modo que todo es un testimonio perfecto. No nos pueden engañar los científicos bíblicos diciendo, eso fue escrito mucho tiempo después. Yo le dice, ¿cuánto? ¿Cuánto es mucho tiempo? ¿Sí? Porque debajo del agua 5 minutos es mucho tiempo. ¿A qué se refieren ustedes con mucho tiempo? Muchos siglos, no señor. Muchos años, no señor, 30 años no son muchos años. Si yo me acuerdo cuando aprendí a amarrarme los zapatos, me los aprendí a amarrar en la calle y me enseñó mi hermana Luisa Fernanda, y creo que tenía 4 años o 5 años. Si yo me acuerdo de eso, un evento nimio, bobo, tonto, imagínense si ellos no se van a acordar de lo que pasó con Jesús. Bueno, libro de los Hebreos, estamos hablando del libro de los Hebreos. Fue escrito para los hebreos que se habían convertido a Jesús, pero que están en medio de la situación durísima del primer siglo, donde los religiosos, la religión, en ese momento para la iglesia cristiana, la gran ramera era la religión judía, que había rechazado al Mesías y que estaba persiguiendo a los santos, a los cristianos de verdad. Entiende que la gran ramera, según el tiempo, empieza a tener otros rostros, pero siempre es el mismo. El rostro de la gran ramera es, no se equivoque, la gran ramera no es Nueva York, la gran ramera no es una ciudad en Europa, la gran ramera es la iglesia que apostata de la fe, que reniega del Mesías, que lo saca de su discurso, que ya no tiene nada que ver. ¿Usted es un apóstata o no? Piénselo. ¿Qué lugar ocupa Jesús en su vida? Y si Jesús no ocupa el primer lugar, perdóneme lo que le voy a decir que es muy duro. Si Jesucristo no ocupa el primer lugar en su vida, usted es un apóstata de la fe. Porque no tendrás dioses ajenos. Solamente a Él servirás, y yo entiendo todo lo que tiene la vida. Hoy estábamos hablando con Diego, yo tengo varios tocayos aquí,
Y lo invité a parejas, y pensaban, y me dijo, no hermano, tenía la reunión del conjunto, tenía el estudio, tenía el trabajo, fuera de eso, los niños y con quién los dejábamos, y fuera de eso. ¿Usted entiende que eso es lo que quiere la bestia, Satanás? Esclavizarlo para que usted no piense en la vida de fe. Y nos toca luchar contra eso. No hay tiempo. Yo le dije a todos los coordinadores de grupo, les dije, hágame un favor, dentro de la iglesia no organicen más eventos. No organices más, ya tenemos los suficientes, no necesitamos más. Esos eventos es para que la gente se conozca y se vuelva iglesia y se relacione, y su vida personal en el área de la familia, de los adolescentes, de los jóvenes, de las mujeres, de los hombres, pues sea levantada. Pero es que no hay tiempo, hermano. Entonces le llenamos a la gente, saturamos a la gente de actividades, la gente no puede estar con su familia, no puede predicar el evangelio a sus grupos sociales, y entonces es del trabajo a la iglesia y de la iglesia a la casa a dormir cansado. Cuando está en el trabajo, que es como un animal, porque le toca hacer un trabajo animal, porque desafortunadamente la mayoría de la gente no vive el trabajo que le produce gozo, que le produce placer de vida. Sí, me encanta el testimonio de Nubia que contó, ¿no? Ella era pues una ejecutiva del IDU y dijo, a mí eso no me gusta, a mí toda la vida me encantaron las uñas, entonces yo voy a hacer uñas y te voy a cuidar mi esposo del alma que es Will. Y ¡ay, qué simpleza! No, simple usted que vive como un pobre ratón trabajando todo el día en lo que no le gusta. La mayoría de la gente está en esa situación, está esclavizada. Y el resto de tiempo que está esclavizado como si fuera un animal. ¿Usted ha visto los burros? Pues los burros, el burro nunca le dice, oiga, hoy es domingo, déjeme descansar. El burro no dice, oiga, ya pasaron horas extras, déjeme descansar. Y sin embargo la Biblia le dice, ¿sabe qué? Al animal lo dejas descansar, hágame el favor. Imagínese la Biblia lo consciente que es de la vida, hasta de la vida animal. La Biblia dice, al animal que trabaja para ti, hazme el favor, el día de reposo lo dejas descansar. Y al extranjero que estás dominando y que lo estás subyugando, si usted le paga menos plata a una persona por ser de otro país, porque se vino refugiado, usted es un desgraciado. Porque le está robando la vida, porque le está robando el trabajo, porque se está aprovechando usted de la persona. Por eso tenemos que ser buenos jefes. Y si usted es un empleado, pues cumpla por lo menos con eso. Pero es más importante ser buen jefe, porque el empleado es un esclavo. Y qué duro. No tiene tiempo para el espíritu, si no tiene tiempo ni para descansar. ¿Qué hace una persona después de que trabaja toda la semana? ¿Qué hace? Pues se queda durmiendo, ahora sí, como un animal. Lo que se ganó como un animal con la fuerza de su trabajo, ahora el fin de semana lo gasta como un animal, porque lo único que puede hacer es ¿qué? Comer. Si al caso, si le quedan fuerzas, procrearse, si le quedan fuerzas, y dormir. Y cuando se despierta, prende el Netflix para un mundo que él ni siquiera él vive. Para un mundo que ni siquiera él vive, y mientras tanto sus hijos están pegados al celular. Bienvenidos al futuro, la gran bestia nos marcó. ¿Entiende qué es la bestia? ¿Entiende qué es la marca de la bestia? Pero nosotros estamos aquí porque nosotros no nos dejamos marcar. Nosotros dijimos, no Señor, en mi vida, en la vida de Diego Albarracín hay algo más importante que el dinero, hay algo más importante que la familia, hay algo más importante que la comida, hay algo más importante que el vestido, hay algo más importante que la fama, hay algo más importante que el deleite personal, que mi espíritu. Y por mi espíritu yo doy, ¿qué? La vida. Yo no doy la vida por mi familia, yo no doy la vida por el dinero, yo no doy la vida por la gente, yo no doy la vida por el estudio, yo no doy la vida por el éxito. La única razón por la que yo doy mi vida, lo único que yo creo que es digno de entregarle la razón de mi existencia, ni siquiera es a mí mismo, es para Jesús. Porque si fuera para mí, me perdería, terminaría en Nueva York en un penthouse consumiendo droga y acostándome con todas las viejas y con los tipos, me imagino, porque después se le deforma a usted la mente y termina haciendo todo. Ahí hablé muy mal lo que acabo de decir, perdón.
pero entiende que la vida terminaría yo utilizándola ni siquiera para lo que yo creo. Porque así es el corazón del hombre. Así es el corazón del hombre. Bueno, estamos en la introducción del libro de los Hebreos. Si una persona lee la introducción de Hebreos, que es del 1:1 hasta el 2:4, esa fue la división que yo hice. Yo saqué 13 divisiones. ¿Quién ha abierto la Biblia? Yo saqué 13 divisiones. Esas divisiones son subjetivas, es lo que yo pienso en mi lectura. Pienso que el libro de Hebreos está dividido en 3 partes. La primera parte es la introducción. Una particularidad que aprendí con el grupo de estudio de Santiago. ¿Cómo comienza la carta? Bien. ¿Cómo comienzan las cartas de Pablo? ¿Con un saludo? Hay 2 cartas que no comienzan con saludo. La carta de Primera de Juan, eso me lo enseñaron el grupo de estudio de ellos, y Hebreos. Cuando usted llega a una casa y no saluda, sino que de una da la noticia, entra, abre la puerta y dice: ¡ay! Mataron a Firulais. Y le dice la mamá: salude. No, la mamá no le dice salude, porque la mamá entiende que la noticia es más importante que el saludo. Jesús le dijo a los discípulos: no pierdan el tiempo saludando. ¿Entiende por qué? O sea, nosotros en la iglesia nos amamos y nos queremos, pero si eso no tiene el sentido primordial, estamos perdiendo el tiempo. La reunión de mujeres no es para que las mujeres aprendan a maquillarse, aunque den ese tema. Pero las que dan ese tema, lo que están buscando es que la mujer aprenda a tener autoestima, porque nadie puede amar a los demás si no se ama a sí mismo primero. Ame a los demás como se ama a sí. Eso fue lo que dijo Jesús. Entonces, eso es lo que las mujeres, pero las mujeres tienen que tenerla clara por qué están enseñando eso, y en medio de la enseñanza empezar a aplicar la palabra. Lo que hicieron Will y Nubia en parejas fue, pero perfecto, tan honesto, tan real, no estaban disfrazados, no estaban mintiendo. Uno escucha a los predicadores cristianos y dice: está mintiendo. Y fuera de eso, en ese momento: esposita, esposita, amor de mi vida, mi corazoncito. Y todo el mundo dice: ahí, los hijos dicen: y en la casa le dice vieja chancluda, y ella le dice petardo horroroso, pero en la iglesia son lindos. No. La iglesia somos lo que somos, vivimos lo que vivimos, tenemos las circunstancias duras, luchamos. La persona que lo invitó a usted no es perfecta, es horrorosa como el que está aquí parado. Pero tenemos una cosa, se lo aseguro: creemos que la razón de la vida es servirle a Él con lo que podemos, así solamente sea con nuestra presencia. Pero sabemos, si no lo hubiéramos invitado a usted, si no estaríamos aquí, si no le diríamos: venga, vale la pena. ¿Por qué? Porque a mí me cambió la vida. Dice: si eso es con la vida cambiada, ¿cómo será sin cambiar? Y uno diría: sí, Señor, así es. Imagínese si yo no hubiera cambiado mi vida. ¿Dónde? Ya ni siquiera viviría, me hubiera muerto por allá. Creo que hubiera sido narcotraficante, porque me gustaba la aventura y el desafío y correr el riesgo, y no le tenía miedo a nada. Y no, de pronto narcotraficante no, porque el dinero no era lo que me apasionaba. De pronto tendría bueno, ¿para qué hablo de mis bobas? Bueno, entonces estamos hablando del libro de los Hebreos. Pregunta: usted leyó la introducción, ¿de quién está hablando? Es que no hay manera de equivocarse, científico bíblico. No hay manera de escapar de esto. La Biblia habla, toda la Biblia. Llevamos 15 años predicando domingo a domingo diferentes libros aquí. Toda la Biblia habla de Jesucristo. Oiga, científico bíblico, no sea tan bruto. Yo se lo puedo decir con todas las vocales. ¿Cómo no se da cuenta? Dice el libro de los Hebreos que no tiene saludo. Por eso Jesús dijo: no se detengan a saludar, no pierdan el tiempo en las cosas de acá. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios ha hablado. Sí, eso es lo que no tiene ninguna religión sino la religión judía. Eso es exclusivo de la religión judía. Que ellos están seguros que lo que habló Moisés
fue de parte de ¿quién? De Dios. Que lo que habló Isaías fue de parte de ¿quién? De Dios. Que lo que hablaron los salmistas es de parte de ¿quién? De Dios. Si no, no estaría en la Biblia. Si no, no estaría esas escrituras. Hay más libros de los judíos, cientos de libros. Algunos nos han llegado, otros se han perdido. Pero como ellos no están seguros que lo que se está diciendo ahí es la palabra de Dios, contiene la palabra de Dios, no lo toman en cuenta. Está el libro de los Macabeos, está el libro del Eclesiástico, buenísimos. Sabiduría, Barut, Judith, no sé cuál me falta. Ruth es de la Biblia. ¿Ah? Hay libros como el libro de Enoc que ni siquiera están. ¿Cuál decías? Tobías, muy bien, gracias. Tobías. Y hay muchos evangelios también. El evangelio de Tomás, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Judas, el pastor de Hermas, muchísimos libros escritos en el siglo V o IV, pero saben, toda la gente sabía, no, eso no lo escribieron los discípulos, eso no lo escribieron los testigos, eso no lo escribió gente del primer orden, sino que estos libros sí, la iglesia los reconocía. Si alguna persona se para aquí y dice, por ejemplo, bueno, hermanos, yo quiero decirles que la vestidura suya muestra su santidad, así que los hombres vamos a dejar de andar en tenis y las mujeres de pantalón, todas las mujeres con falda y no se corten el pelo, uno sabría que esa persona ¿qué? No es de palabra viva. Está hablando algo que no es, y entonces, perdón, ya no hay comida, ni bebida, ni vestido, ni día de fiesta, eso está en Colosenses capítulo. Y entonces y todo el mundo se pararía y se iría. La gente que conoce de la palabra. Entonces, ellos sabían quién escribió esta carta. Si esta carta no fuera de parte de alguien con autoridad, no la hubieran puesto dentro de los evangelios. Pero en esta carta también hay otra particularidad. Jamás se conoce el autor. Nunca lo dice. Dudan, no saben quién es el autor. Algunos dicen es de Pablo, otros dicen no es de Pablo porque el estilo no es de Pablo. Pues resulta que ahora salió la novela póstuma de Gabriel García Márquez, ¿no? En octubre nos vemos, en agosto nos vemos. Bueno, es una porquería de bodrido según los comentaristas literarios. Sino que los hijos, para hacer negocio, cogieron el librito que él dijo que no lo publicaran porque era una porquería y lo publicaron, pero como ya se murió, entonces hacen toda la publicidad y eso venden millones y perfecto, bien, está. Y lo hacen antes del lanzamiento de Netflix para que la serie de Netflix usted se conecte y la vea y entonces yo quiero ver la serie de Netflix porque Gabriel García Márquez es muy, muy honrado. Pero bueno, ellos sabían que este libro que lo había escrito alguien con autoridad. Otro punto del libro de Hebreos, es escrito como una advertencia. Como es escrito como una advertencia, usted tiene que tener mucho cuidado. ¿Y sabe a qué es la advertencia que hace Hebreos? Mire conmigo Hebreos capítulo, esto es muy importante en este libro, pero lea todo el libro para que se dé cuenta. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Vamos a ponernos de pie para leer juntos este pedazo. Es muy serio. Mire, la advertencia de la mamá de que puede quedar embarazada es nada, aunque eso le cambia la vida, pero eso es nada en comparación con esta advertencia. ¿Sí? La advertencia de que ande con tapabocas o si no se le pega el COVID, eso es nada, eso era nada con respecto a esta advertencia. La advertencia que si usted descuida su hogar va a perder a su esposa o a sus hijos, eso es nada comparado con esta advertencia. La advertencia es que si seguimos con el sonido duro y el vecino nos pone una demanda y nos cierran la iglesia y todos nos vemos afectados, no es por fregarle la vida a Esteban. Esa advertencia, Esteban, es nada con respecto a esta advertencia. No hay mayor advertencia que esta. Y está en la Biblia, créala. Dice, porque es imposible, no, ¿saben qué? Mientras usted sigue la lectura en Reina Valera, yo se la voy a leer en la palabra de Dios para todos. Siga la lectura en Reina Valera. Yo le voy a hacer la lectura en la palabra de Dios para todos. Es imposible hacer volver
a los que deciden separarse del camino de Dios. Y dice el autor de esta carta, que es un hombre sabio, que es que es imposible. En Reina Valera dice la misma palabra, es imposible. Quiere decir que el traductor, que se esforzó mucho estudiando los idiomas bíblicos, no pudo encontrar en español otra mejor palabra que imposible, algo que ya no se puede hacer. Porque es imposible hacer volver a los que deciden separarse del camino de Dios. Hablo de los que ya conocieron la verdad. No está hablando de los que no han conocido. No está hablando de los incrédulos, de los ateos, de los que tienen una doctrina deformada, de los que tienen... No. Están hablando de los que conocieron el camino de la verdad. Hablo de los que ya conocieron la verdad y recibieron ¿qué? El don de Dios. Está hablando del Espíritu Santo. Si usted no ha recibido el Espíritu Santo, tendría chancecito. Pero si recibió el Espíritu Santo, ojo, si usted llega a ese punto, los que están conectados por internet y está apenas, pip. Si usted deja que su espíritu se muera, sépalo, es imposible. Si recibió el Espíritu Santo, wow, a mí eso me da demasiado temor, demasiado. Es una porción demasiado tenebrosa. Es la porción más tenebrosa. No le temo al infierno. Pero a separarme de Dios, sí le temo. Dice, es imposible hacer volver a los que deciden separarse del camino de Dios. Hablo de los que ya conocieron la verdad y recibieron el don de Dios. O sea, aclara el tipo para que no se le olvide. O sea, los que participaron también del Espíritu Santo, lo aclara y dice, y disfrutaron del excelente mensaje de Dios. Me gusta más Reina Valera. Y gustaron la buena palabra, porque también hay mala palabra. La mala palabra es la que se sale del camino de Dios, del propósito de Dios, del destino de Dios, de lo que Jesús habló, del propósito que tenía Jesús. Yo puedo usar los evangelios para hacer brujería. Yo puedo usar los evangelios para manipular a la gente. Yo puedo usar los evangelios para sonsacarle a la gente la plata. Yo puedo utilizar el evangelio para empezar a dominar a la gente y decirle con quién se casa y con quién no, y qué haga con su vida y cómo la haga y qué estudie y qué trabaje y qué... Pero eso no es la buena palabra. Lo peor, eso es realmente blasfemar contra la palabra. Los estudiosos judíos, cuando veían algo que no tenía como concordancia con lo que ellos conocían, no buscaban cómo desprestigiar esa palabra y quitarla. Lo que hacían ellos decían, si yo no entiendo, ¿quién está equivocado? ¿Quién está equivocado? Si yo no entiendo, ¿quién está equivocado? Pues yo. Pero la palabra no. Y entonces ellos se dedicaban a estudiar para poder entender. ¿Cómo así? ¿Cómo así que el Hijo del Hombre de Daniel capítulo 7 recibe todo el honor, toda la gloria, toda la honra, todo lo que está hablando en la introducción de Hebreos, si Él es un hombre? ¿Por qué recibe la alabanza que solamente le pertenece a Dios, la gloria que solamente le pertenece a Dios, el honor, la adoración que solamente toda la Biblia nos dijo solamente adora a Dios? ¿Por qué a este Hijo de Hombre le dan? La respuesta solamente les llegó con Jesús, porque Él es Dios que se hizo carne. Hasta ahí Daniel 7 tuvo la respuesta. ¿Por qué en el Salmo 45 dice que Dios le dijo a Dios? ¿Cómo así que Dios le dice siéntate a mi diestra? ¿Acaso hay dos dioses? No se entiende sino hasta que uno entiende que el logos de Dios, el verbo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Se da cuenta por qué podemos enseñarle a los bautistas desde el libro de los Hebreos? O desde Juan, o desde Isaías, o desde los Salmos.
Porque ya todo está dicho, no tenemos que inventar nada, no tenemos que estar buscando muestre a ver en el griego cómo es que dice, pero muestre a ver en el, no. Les pasó lo de los fariseos y lo de los escribas y de los saduceos. Tenían al frente al verbo de vida, a la verdad, al Mesías, y veían solamente al hijo del carpintero de Nazaret. Ciegos, guías de ciegos. No solamente van al hoyo, sino que están arrastrando a toda la gente con ellos. ¿Entiende la responsabilidad de pastorear una iglesia? Si yo me equivoco y ustedes me dejan equivocar, entonces todos nos perdemos. Si Esteban deja que nos cierre el vecino la iglesia por el sonido, no hay problema, encontramos otro lugar. Pero si yo me pierdo, ustedes se pierden, nos fregamos todos. El que se pare aquí, así no sea yo, la iglesia tiene la responsabilidad de verificar si lo que está diciendo ese sinvergüenza es así o no. Si lo que dice es así, es sinvergüenza que dice lo que es. Pero si lo que dice no está en la Biblia, es un sinvergüenza corrupto que toca no permitirle predicar. Estoy hablando para sus hijos, para que las generaciones futuras, o para mí si algún día me desvío y empiezo a enseñar algo que no está en la palabra. Usted tiene que cuidar su espíritu. ¿Sabe qué? Salga corriendo, no se quede ahí. Nos convertimos en la gran ramera. ¡Wow! Esa es la historia de las iglesias. Bueno, estoy leyendo ¿qué? Hebreos capítulo 6, estoy leyéndolo en la nueva versión. Es imposible hacer volver a los que deciden. Es imposible. Aunque usted sea reformado de la corriente calvinista del pastor sabio MacArthur. Si MacArthur dice que la salvación no se pierde, MacArthur está equivocado y la Biblia tiene la razón. Eso no se debería ni decir. Eso, en los abogados viene un abogado y presenta una defensa chimba. ¿Qué hace el otro abogado? Le dice, perdón, señor juez, él está prevaricando, él está mintiendo, él está olvidando tal ley y tal artículo y tal norma que está ¿dónde? En la Constitución. Y si está en la Constitución, viejo, ni siquiera una norma, ni siquiera un código del que lo haya sacado puede contra la Constitución. ¿Entiende cómo se ha gobernado en Colombia tan corruptamente que se pasan la Constitución por la faja? Y por eso es el caos del país. Y por eso es el caos de la iglesia. Porque la iglesia tomó la palabra de Dios y la corrompe como le da la gana, según la interpretación de cada persona, según su corriente doctrinal. Pero no según Cristo. Entonces lo que está diciendo el autor de los Hebreos, dice, es imposible hacer volver a los que deciden separarse del camino de Dios. Hablo de los que ya conocieron la verdad y recibieron el don de Dios, o sea, los que participaron también del Espíritu Santo. Es que dicen, no, es que si no ha recibido el Espíritu Santo, entonces sí se puede perder. Pero si ya recibió el Espíritu Santo, no se puede perder. Pero hermano, ¿no ha leído Hebreos? Dice, y disfrutaron del excelente mensaje de Dios y de los grandes poderes del mundo que está por venir. Ahí están fallando. Dice, gustaron los poderes del reino venidero, quiere decir, los ángeles le sirven a la iglesia. Por eso manifestamos los poderes. Echó fuera demonios, habló en nuevas lenguas, predicó el mensaje, sanó a los enfermos, y el Señor le va a decir, ¿y quién es usted, hermano? Yo no lo conocí. Yo no tuve con usted ¿qué? La comunión, viejo, usted de verdad no estaba haciendo por mí, usted lo estaba haciendo por sus intereses. Apártese de mí, ¿a dónde? Al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Dice el apóstol Pedro en la segunda de Pedro, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad, que después de conocerse volverse atrás. Quiere decir que le va a ir peor a una persona que conoció y se apartó que a una persona que nunca conoció. Le sucedió lo del perro, vuelve a revolcarse en el vómito y la puerca en el lodo. ¡Y qué duro hablas! Pues es que no ve que la cuestión es gravísima.
Es una advertencia muy peligrosa, lo dice Jesús en Mateo 24. Dice, ¿sabe qué? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará y se van a ir detrás de los falsos mesías. Lea Mateo 24. Bueno, terminemos porque ya me pasé mucho tiempo. Dice, sí, da a pesar, que Dios nos dé vida para estudiar Hebreos. Dice, cuando se separan del camino de Dios, ellos mismos están ¿qué? ¿Entiendes la gravedad de ese pecado que es igual a crucificar de nuevo al Señor Jesús? Como si usted estuviera ahí dándole látigos y usted estuviera cogiendo el clavo y tenga el clavo, porque a Jesús lo mataron porque ellos decían que Él no era el Mesías, que Él no era el camino, que Él estaba hablando mentira, aunque tenían todo el testimonio. Y una persona peor que ellos, porque ellos no sabían lo que hacían. Lo dijo Jesús, perdónalos, Padre. No saben, aunque tengan la palabra, aunque tengan el testimonio al frente, ¿qué no tenían? ¿Qué les faltaba a ellos? El Espíritu Santo de la promesa. A nosotros no. Por eso no tenemos excusa. Por eso ya no hay lugar otra vez. Dice el final. Ay, es que yo me emociono. Dice, cuando se separan del camino de Dios, ellos mismos están crucificando a Cristo otra vez y lo exponen a la burla de todos. El peor testimonio no es que usted sea un cristiano malgeniado, ladrón, mentiroso. El peor testimonio es que usted sea un cristiano que se volvió atrás y dejó de creer. Vamos a orar para que no nos suceda. Vamos a orar para que nosotros no nos apartemos. Vamos a orar para tener esa advertencia presente. Vamos a creerle a la advertencia que nos hace el Señor. Padre Celestial, aquí estamos reunidos en tu nombre, necesitando de ti. Porque solamente tú tienes palabras de vida eterna, que eso lo entendamos, que lo entendamos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en todo nuestro ser. Que no seamos más reformados, ni bautistas, ni testigos de Jehová, ni adventistas del séptimo día, y no terminaría aquí de pronunciar presbiterianos, anabautistas, luteranos, todos, amish, cuáqueros, palabra vivientes, albarracinistas, peor todavía. Que solo seamos de Cristo, que solo seamos tuyos, Padre. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna que darnos? Solamente tú eres la verdad, solo tú eres el camino, solo tú eres la vida, ningún otro, todos son ladrones y salteadores. Moisés se convierte en ladrón y salteador, Isaías se convierte en ladrón y salteador, Salomón se convierte en ladrón y salteador, el rey David se convierte en ladrón y salteador, Daniel se convierte en ladrón y salteador. Si no nos entran por la puerta que eres tú, de nada sirve discípulo de Moisés, de nada sirve discípulo de David, de nada sirve un adorador como David. Desgraciado, no se pierda, no caiga de la gracia de Dios. Miserable, no se aparte de la misericordia de Dios, porque no podemos por nosotros mismos. No podemos, hermano, por más lindo y bueno que usted sea. No damos la talla, no tenemos esa fuerza, no tenemos ese coraje. Solamente Jesús, y no fue por ser Dios, se hizo igual que nosotros. Lo veremos en el libro de los Hebreos, en el capítulo 4, lo veremos. Hecho semejante a nosotros en el capítulo 2, estando en la condición de hombre para salvarnos. No había otra manera, tenía que ser un sumo sacerdote igual a nosotros en todo, pero sin pecado, hermano. No desprecia su espíritu, no lo patee.
No permita que su esposa, que amaba más que usted, ahora ame menos. No sea desgraciado con su casa, con sus hijos, hermano. Su esposa creía más que usted y ahora ni cree porque usted la dañó. Su esposo creía más que usted, pero ya no cree porque usted lo dañó. Sus hijos creían más que usted, pero usted no puede convertirse en piedra de tropiezo. Eso significa la piedra de tropiezo. No en sus errores personales, sino en que usted sirva de elemento de Satanás para apartar a su familia de la fe. Oiga, la mejor herencia que le puede dar a sus hijos si los ama es que ellos conozcan de Jesús, que vivan la vida buena. El Señor los va a bendecir, los va a guardar, los va a proteger, como lo ha hecho con usted, como lo hizo con usted. Y seguramente si ellos aprenden bien, le enseñarán a los hijos de sus hijos, a sus nietos que quiere tanto. Y esos nietos le enseñarán a sus hijos de sus hijos. Así fue con usted. Aquí estamos, aquí estamos. Alguien sostuvo la fe, alguien permitió que el Espíritu Santo gobernara su vida y que lo más importante fuera predicar el Evangelio para que usted lo recibiera. Ese es el Evangelio espiritual. Ese es el Evangelio del Espíritu, el que sale con toda la fuerza porque entendemos que Él es Dios, que Él es Señor, que Él es el Rey, que no hay otro como Él, que solamente podemos venir a sus pies y que cuando llegamos a sus pies Él nos recibe con los brazos abiertos diciendo: pónganle el vestido de fiesta, el anillo de autoridad, maten el becerro gordo, preparen una celebración porque este es mi hijo que estaba muerto y ahora vive. Pero no rompa el cordón de plata, no lo rompa, hermano, no lo rompa. De ese cordón depende su vida. De ese cordón depende la vida de su espíritu eterna, hermano. Entiéndalo. No vale la pena eso por lo cual usted se está jugando su salvación. No vale lo que le roba el amor de Cristo, lo que le quita el primer lugar. No vale la pena. Mejor perder un partido de fútbol, o perder una escalada en bicicleta, o perderse un paseo de la familia, si eso está haciendo que usted sea parte de Cristo. Si no, disfrute la bicicleta, ame la familia y esté bien viendo un partido de fútbol. Pero si eso le está quitando el amor de Cristo, ¿sabe qué? Quítese el ojo y arránquese la mano. Todo lo que se opone al Señor es anticristo. Todo lo que ocupa su lugar es un ídolo, es una idolatría. Padre, ayúdanos a darte el primer lugar. Tú te lo mereces, tú eres tan bueno. Tú no nos pides nada, sino que creamos en ti, que te creamos y nos diste la garantía. Has cumplido tu palabra fielmente, no necesitaste firmar nada. Y como no necesitaba firmar nada, entonces interpusiste juramento para que por dos cosas que son seguras nosotros tengamos confianza. Guarda tu iglesia del mal. Siempre después de tu partida se han levantado hombres malos, lobos, que tratarán de dispersar a la grey. Pero nosotros somos los que hemos creído y nos acompañamos y nos ayudamos unos a otros. Gracias por tu iglesia. Padre, que tu iglesia no se quede aquí, que siga avanzando hasta lo último de la tierra. Levanta hombres y mujeres piadosas, dispuestos a dar la vida por encima de sí mismos, Señor. Levanta hijos, Señor, que sean capaces de hacer lo que nosotros no hicimos, Señor. Levanta generaciones poderosas que se enfrenten al último tiempo y que hagan esa batalla hermosa de la fe, no con espada, sino con el Espíritu del Dios viviente, el Espíritu que nos tomó y nos llevó a reconocer que tú eres, Señor. Nosotros te damos gracias eternas, en el nombre de Jesús. Amén.